Buenos días, estudiantes del quinto grado de educación secundaria, nuevamente con el curso de historia. Y en esta ocasión vamos a aprender sobre la Segunda Guerra Mundial, datos netamente importantes porque yo sé que ustedes ya la conocen. Sin más preámbulo, comencemos. La Segunda Guerra Mundial, también conocida como la Guerra Nuclear, se dio entre los años 1939 hasta el año 1945. Entonces son 6 años que dura esta guerra. Fue bastante violenta y sangrienta y sobre todo bastante recordada porque se utilizan las bombas atómicas. Entonces, la Segunda Guerra Mundial es iniciada por un país que sale afectado con el Tratado de Versalles. ¿Cuál era? Alemania. Muy bien. Alemania en ese entonces está dirigido y liderado por un gobierno, ¿no? Dirigido por Adolfo Hitler. Adolfo Hitler que tenía muchas ambiciones en realidad, ¿no? Y bueno, empieza a tener una política bastante exhaustiva de todo lo que se había firmado en el Tratado de Versalles. Y era algo, ¿cómo se le diría? Que no satisfacía a este gobierno. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la guerra? Tenemos varias causas, entre ellas la principal que ya les acabo de mencionar y es la firma del Tratado de Versalles en el año 1919, donde se pone para Alemania unas medidas bastante fuertes y sobre todo económicas, ya que tenía que pagar, ¿no? Por haber invadido bastantes territorios y haber destruido. Y sobre todo se plasma una especie de revancha contra Francia, ya que tiene bastantes territorios que Francia le quitó. Entre ellos está Alsacia y Lorena. Muy bien, entonces, eso es lo primero. Ahora, lo segundo es la exaltación nacionalista. Una de las formas que se desarrolla en este gobierno de Adolfo Hitler es que se desarrollan políticas de profundo nacionalismo, de amor a su patria, ¿no? En Alemania proclaman la superioridad racial como parte de sus políticas, ¿no? Y al mismo tiempo, el otro país que también se forma dentro de su bando es Italia. Añoraba la época del Imperio Romano y Rusia también quería tener al triunfo el sistema socialista. Imagínense esta exaltación nacionalista en estos tres países. Ahora, lo otro es también el afán imperialista, cuando se busca en realidad el predominio político y económico, donde Alemania reclama las colonias perdidas, ¿no? Y proclama la tesis del espacio vital. O sea, para Alemania era muy importante el espacio vital y esos territorios que habían sido invadidos por Francia y los demás países que se habían independizado era su espacio vital. La carrera armamentista. A ver, muchos de los países, ¿no? Hacen caso omiso a la sociedad de naciones, como es el caso de Alemania, así que empiezan a armarse de manera gradual y cada vez con armamentos mucho más fuertes. Ahora, estas nuevas potencias empiezan también al mismo tiempo a aliarse, forman nuevas alianzas. Es el caso de Francia que se alía con Bélgica y también con Inglaterra para tener la hegemonía en Europa. Y por último tenemos la ideología más predominante y eso es la ideología de la superioridad racial, ¿no? Que es el nazismo. Y lo otro que era netamente nacionalista y totalitaria como el fascismo. Dos ideologías completamente fuertes, ¿no? Esos tenían una ambición de querer predominar en el mundo. Y el socialismo ruso buscaba expandirse en toda la Europa oriental. Estas son las tres ideologías que vamos a desarrollar mucho más adelante y sobre todo en la Guerra Fría. ¿Listo? Muy bien, grupos beligerantes entonces. Tenemos acá dos grupos beligerantes, al igual que en la Primera Guerra Mundial, pero en esta ocasión están las potencias del eje y las potencias aliadas. Son una guerra entre potencias. A ver, ¿quiénes conformaban las potencias del eje? Estaba Alemania con su líder Hitler, estaba Italia con su líder Mussolini, estaba Japón con su líder Hirohito y se suman a ello Rumania y Bulgaria. En cuanto a las potencias aliadas, está Inglaterra con el presidente Churchill, Francia con de Gaulle, Rusia con Stalin, Estados Unidos con Roosevelt en un primer momento y luego Truman, ¿no?
y China con Chiang Kai-shek, que es el emperador de ese entonces. A este bando de las potencias aliadas se agrupan después lo que es México y Brasil y más países en realidad. Entonces, ¿cuándo estalla la guerra? La Segunda Guerra Mundial inicia el 1 de septiembre de 1939, cuando los alemanes invaden Polonia. Desarrollo del conflicto. Primero, les había mencionado que inicia el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia y en 3 semanas aplasta a toda la resistencia. Posteriormente ocupa Dinamarca, también Noruega, y prácticamente empieza a controlar todo lo que es el Mar del Norte. Ahora, el 10 de mayo de 1940 surge un evento muy importante porque Alemania inicia su ofensiva contra Francia. Y el 14 de junio prácticamente la mitad de Francia estaba en manos alemanas. En ese momento París es declarado como una ciudad abierta. Era completamente abierta. ¿Para qué? Para que los soldados alemanes puedan ingresar. Listo. Muy bien. Ahora, se da una batalla aérea de Gran Bretaña. Alemania ahí es cuando bombardea Inglaterra en 1940, donde Winston Churchill, el presidente de Inglaterra, se mantiene firme prometiendo sangre, sudor y lágrimas. Este ataque alemán destruye ciudades, puertos e industrias. Entonces la reacción británica fue efectiva y la aviación alemana tuvo que disminuir sus ataques. Entonces Gran Bretaña estaba bastante preparada para este ataque. Ahora, ahí es cuando viene la intervención de Italia. Italia invade el norte de África y la zona de los Balcanes. Esta zona de los Balcanes era muy importante para el dominio de todo lo que era Europa y sobre todo si querían ampliar sus territorios y tener una hegemonía europea sobre los otros países del Medio Oriente. Entonces esta zona de los Balcanes era bastante rico y un lugar estratégico para todas estas acciones, así que todos se pelean aquí por esto, incluyendo a Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia y todos. Listo, entonces en África llega hasta Egipto, ¿no? También esta invasión, pero tiene una contraofensiva inglesa, lo que le hace retroceder. Ahí es cuando Alemania se ve obligada a acudir al apoyo de su aliado, Erwin Rommel. No, ahí es cuando obtiene resonantes victorias. Los italianos también invaden Grecia, pero fueron obligados a retirarse. Ahí es cuando Alemania acude en su ayuda en realidad, y se apoderan de Yugoslavia y Grecia. Listo. Alemania ataca a Rusia. ¿Por qué? Los rusos, luego de iniciar esta conflagración, invaden Polonia. Una conflagración es cuando Alemania rompe la promesa de no atacar a Rusia, que había un pacto que ellos habían firmado para no atacar a Rusia, pero obviamente Alemania no lo cumple. Entonces aquí es cuando atacan a Rusia, ¿no? E invaden Polonia. Ocupan la mitad del territorio, de este territorio, y posteriormente ocupan Lituania, Estonia y Letonia. Además, Finlandia más incluyendo. Los alemanes posteriormente arremeten con 3 millones de soldados, apoyado por millares de tanques y aviones, invadiendo sorpresivamente a Rusia. El avance para los alemanes fue arrollador, ni qué decir, ¿no? Capturaron a 1,5 millones de prisioneros, llegando a la vista de las ciudades de Leningrado y Moscú, pero no pudieron conquistarla debido a la tenaz resistencia soviética y a la llegada del invierno que paralizó su avance. Si no fuera el invierno, Rusia hubiera sido completamente tomada, imagínense. Ahora, ¿qué sucede? El otro aliado de la guerra, que es Japón, ataca a Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, unos aviones bombardean la base militar de Pearl Harbor, que era norteamericano, y era sorpresivamente en realidad en las islas de Hawái. Hunden varios barcos de guerra, destruyen centenares de aviones, y este ataque es el que obliga a Estados Unidos a entrar abiertamente a la guerra. Los japoneses se apoderan luego de Hong Kong, Indochina, Malasia, Indonesia, las islas Filipinas, entre otros países. Una vez que ingresa a Estados Unidos, miren, imagínense, todavía era primero una guerra entre solamente Europa. Pero ¿qué sucedió? Atacaron a
Estados Unidos. Y Estados Unidos está en el otro continente, así que tuvo que ingresar a este conflicto europeo. Pero para Estados Unidos fue favorable y para los demás países desfavorables. Entonces, los aliados toman la iniciativa aquí. ¿Qué hacen? Los 3 primeros años de la guerra había sido altamente favorable para las potencias del eje, es decir, Alemania, Italia y Japón. Pero a fines de 1942 comienzan los primeros triunfos de los aliados. Entonces ahí es cuando van en una emboscada para liberar África. Las fuerzas inglesas al mando del general Montgomery atacan sorpresivamente las posiciones de Rommel en Alemania y quiebra las líneas defensivas y los persigue hasta el norte africano. En tanto, por el lado opuesto desembarcan tropas norteamericanas, estableciendo un cerrojo. Entonces ahí es como que se encuentran entre la espada y la pared. Los alemanes tuvieron que rendirse en Túnez en mayo de 1943. Ahí se da la primera rendición alemana. Ahora, la otra potencia del eje, que era Italia, también sufre algunas invasiones. ¿Cuándo? A mediados del año 1943, cuando los aliados ingleses y norteamericanos desembarcan en Sicilia, ingresan a Italia. El rey italiano destituye a Mussolini. Italia se rinde, ahí es cuando se rinde, pero los alemanes envían fuerzas a las tropas para detener el avance, logrando controlar así la mitad de Italia, sobre todo la zona norte. Mussolini, por su parte, el 28 de abril de 1945 sería linchado. Muy bien, entonces, recuerden, los alemanes hicieron una conflagración y atacaron a Rusia. Rusia tenía que defenderse, ¿no? Entonces Rusia entra a la ofensiva y los soviéticos se rearman con un ejército de 300.000 soldados e inician esta contraofensiva. Los alemanes resistieron casi heroicamente, pero tenían que rendirse. Con esta victoria, los soviéticos en 2 años más tarde llegan a la frontera alemana en febrero de 1945. ¿Cómo se invade Europa? A ver, en 1944 hay una fecha importante conocido como el Día D, el 6 de junio en realidad de 1944, cuando un ejército anglosajón de 2 millones de soldados al mando del general Eisenhower desembarca en el norte de Normandía. Normandía era el norte de Francia y ahí es donde inicia la invasión de Europa. ¿Listo? Otro ejército aliado desembarca en el sur de Francia y la resistencia alemana también fue tenaz de alguna manera, pero la resistencia aérea dificulta su avance, retrasándolo. Pero el 25 de agosto París queda liberado. Recién ahí Francia, que había sido tomada por tropas alemanas, es liberada. Las columnas aliadas encabezadas por blindados al mando de Patton se acercaron más a Alemania. ¿Cuándo cae Alemania? Al comenzar el año 1945, cuando los alemanes empiezan a estar acosados tanto por los rusos al este y con los anglosajones por el oeste. Y el 23 de abril los soviéticos comienzan el ataque sobre Berlín. Berlín, que era la capital de Alemania. En ese entonces uno de los países metrópoli. Ahí. El 30 de abril de 1945 Hitler se suicida. ¿Por qué se suicida? Porque no aceptaba la idea de que estaba perdiendo en realidad. Y el 2 de mayo Berlín capitula. O sea, pierde, se rinde, ¿no? Ahora, aún sigue existiendo otro enemigo, el cual no se ha rendido, y es Japón. Entonces, a fines de julio de 1945, los aliados piden la rendición de Japón, el cual fue netamente ignorado y no hubo respuesta. El 6 de agosto, el presidente Truman ordena lanzar la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, en el cual mueren 150.000 personas y destruye gran parte de la ciudad. Ahora, ¿cómo se llamaba esta primera bomba? Habían 2 bombas, el Little Boy y el Batman. El Little Boy es el que ha sido lanzado sobre Hiroshima. Y ahora, el mundo queda asombrado por primera vez. Y se daba a conocer la mortandad de esta arma.
Otra bomba fue arrojada 3 días después, el 9 de agosto, y esta vez fue sobre Nagasaki. A Nagasaki le tocó el Batman, ¿no? Recién entonces Japón acepta la rendición y el 2 de septiembre se firma el acta de rendición. Esta fue la guerra más sangrienta y por fin había llegado a su fin. Más adelante vamos a hablar sobre algunas cosas que se deben resaltar de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre ellas las ideologías. En esto se ha podido resumir lo que es el desarrollo de la guerra, ¿no? Datos importantes netamente que les va a servir a ustedes. Por favor, no se retrasen, anoten en sus cuadernos. Cada video que se sube tiene que ser resumido en su cuaderno, ¿no? Yo sé que se están cargando de tareas o entre otros, soy consciente, pero yo no les pido que lo copien al pie de la letra. Hagan su resumen, algo que les vaya a servir a su conocimiento y se puedan defender en los exámenes posteriores de admisión a la universidad. Tienen que tomar mucho interés estudiantes, ¿no? Y bueno, de alguna y otra forma voy a dejar también las indicaciones arriba porque ya se viene la primera revisión de sus cuadernos. Nos vemos.